Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre... No nos sorprende porque nos dimos cuenta desde el inicio de este gobierno de los Kirchner que en realidad estaban usando un tema muy sentido por buena parte de nuestro pueblo, un tema por el cual habíamos luchado durante más de 30 años para aumentar su base electoral. Y en los barrios pobres no necesitamos policías, en los barrios pobres necesitamos políticas sociales, para que un Luciano no tenga como única opción la esquina, sino que tenga como opción poder hacer un taller de arte, poder ir a un curso de guitarra, poder hacer un deporte. Gacetillas Argentinas. Muchas veces no se entiende qué es esto de la criminalización, y criminalizar no es ninguna otra cosa que aplicar todas las leyes represivas que tiene el Estado con un único objetivo: ejecutar el control social para ejemplificar que el que lucha, que pelea, que los compañeros que estamos en la calle somos peligrosos porque atentamos en forma directa sobre los intereses de las grandes corporaciones, las grandes empresas y evidentemente los intereses del Estado. A ver, el huelguista. Quizás saben que hay una facultad hermosa de Derecho donde uno pasa y ve que hay una escalinata, una flor al lado, ¿no? Y uno cree que el derecho está en la Facultad de Derecho de Buenos Aires o de otras ciudades, como La Plata, como Rosario, donde tienen Facultad de Derecho. Y el derecho no está solamente en la Facultad de Derecho. Y es más, algunos de ustedes me pueden decir, claro, Lucas, tenemos derechos porque hay una constitución, una ley de leyes, una regla de reglas, una ley suprema de todas las leyes, del Código Contravencional, del Código de Faltas de Córdoba y de todas las ciudades y todas las provincias que tienen Código de Faltas. Ahora, esta idea de que el derecho está en la Facultad de Derechos, acá a 100 metros en los tribunales, que está escrita en textos, es falsa. Es totalmente falsa y es una de las primeras ideas que cualquier persona tiene que sacarse de la mente y tiene que pensar el derecho como algo que debe ser llevado a la práctica desde la acción, desde la política, desde la militancia, desde el trabajo colectivo de base. Entonces,
para reclamar sobre un derecho que tenemos, el derecho a la vivienda digna, el derecho a que se urbanicen nuestros barrios, el derecho a protestar para que eso se haga, cuando existen leyes que se votaron a la legislatura y que realmente no se respetan. El derecho que tenemos a instalar una carpa y el derecho que tiene el Estado para que vengan a la metropolitana a levantarnos distintas actas contravencionales para criminalizar esta legítima protesta que estamos llevando a cabo y que están llevando a cabo los compañeros huelguistas que en el marco de la cuarta camada, cada 5 días nos están dando un ejemplo más de lucha en esta carpa. El derecho no está ni siquiera en los textos que lo reflejan, está en cada uno de ustedes y en cada uno de los movimientos sociales que protegen esos derechos. Entonces, hay una primera idea del derecho que hace pensar que el derecho es derecho escrito. Está en un texto. Nada más alejado. El derecho escrito, como ustedes todos saben, ¿no? Todos tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, hay compañeros, hay personas que no tienen trabajo o que si tienen trabajo sus derechos laborales no son respetados. Entonces, el derecho a la vivienda escrito en el artículo 14 bis, que es uno de los artículos que usualmente referimos para hablar de los derechos sociales, no sirve de nada escrito, hay que ponerlo en acción. ¿Y cómo se pone en acción? Bueno, ahí va mi énfasis en el marcar el hecho de que la política democrática, la organización de base, la militancia y sobre todas las cosas, la acción directa con el derecho a la protesta construye esos derechos. Si uno quiere, como dijo Ramiro, si uno quiere electricidad, cloaca, si uno es vecino del Doque, de Avellaneda, de La Boca, de Barracas, de la Villa 2124 y quiere un derecho a la salud porque sus hijos nacen con neumonía, la única acción que puede tomar hoy en día es la protesta. ¿Por qué? Porque hay una cuenca contaminada donde se afectan las vidas de miles de familias y todas las autoridades saben que esa cuenca está contaminada. Hay un fallo de la Corte Suprema que ya estableció las responsabilidades del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. ¿Qué otra, sino la protesta, aparece como una respuesta razonable a la salud de niños y niñas y familias enteras? A ver, huelguista. Nos criminalizan o nos pretenden criminalizar aplicando las leyes antiterroristas que han votado el macrismo, el Frente para la Victoria y algunos otros partidos provinciales. Nos criminalizan o nos pretenden criminalizar y nos aplican los artículos del Código Penal para cada vez agravar más las penas cuando salimos a pelear y cuando vamos con los petitorios a cada una de las corporaciones y los supermercados o el mercado central, ¿sí?, a pedir comida para nuestros comedores, a reclamar por el derecho a la vivienda digna, o permanentemente nos criminalizan y nos meten en cana como tenemos reuniones en la SECHI, que salen funcionarios avalados por la policía metropolitana y detienen a 2 compañeros. Esto es criminalizar, aplicar todo el rigor, toda la fuerza que tiene el Estado para que todos los compañeros que estamos organizados, reprimirlos, llevarlos a juicio y condenarlos. ¿Y para qué se criminaliza? Justamente se criminaliza para frenar la lucha.
¿qué hacemos los luchadores? Redoblamos los esfuerzos. Nos organizamos, nos unimos, peleamos, luchamos y no abandonamos cada uno de nuestros reclamos. La Constitución claramente nos da el derecho a la protesta como una herramienta que nosotros podemos tomar para gestionar los derechos, para tomarlos, para conquistarlos. Y el derecho, muchos derechos, el derecho que yo esté al frente de todos ustedes hablando y que ustedes organicen la carpa, tiene mucha historia y mucha sangre y mucha juventud que dieron, muchas personas que dieron su vida incluso por esos derechos. Sin esas generaciones, sin ese trabajo colectivo histórico, no hay derecho nunca. La historia no es la historia de la conquista pacífica, como una historia de Disney, donde el derecho aparece por concesiones, por acuerdos, sino es una conquista en la calle, con conflicto, con movilización, donde los espacios se ganan y se defienden. Y esos mismos derechos deben ser defendidos. ¿Dónde y cómo? Con la política, en la acción directa, especialmente en el derecho a la protesta. Entonces, ustedes, ahora que tienen o que tenemos esta concepción del derecho como una acción política, sabemos que hay diferentes aspectos de la Constitución que nos da, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Y la protesta es un ejercicio de la libertad de expresión. También la Constitución nos permite peticionar a las autoridades. Es un artículo de la Constitución. La Constitución nos permite reunirnos o agruparnos para solicitar hablar con las autoridades. La Constitución además habla de derechos políticos y el derecho político a la protesta es uno de ellos, el corazón quizás de la democracia. El hecho de que vivamos en una democracia solamente se permite pensar con un derecho a defender la democracia y a exigir los derechos que la Constitución nos da. Y nos criminalizan porque atentamos contra el sistema de producción capitalista. Porque bien el señor Macri, con los negocios inmobiliarios, pretendería construir grandes instalaciones de edificios de oficina de las empresas como es el Puerto Madero, y no barrios populares en la Villa 31 de Retiro. O bien quisieran construir distintos tipos de atrás de Fraga, como lo está haciendo el ferrocarril en el Lacroce, ¿sí? Toda una serie de grandes obras y construcciones. Hay plata para esas obras y construcciones, pero no hay plata ni presupuesto para las cooperativas de trabajo para que mejoren nuestros barrios. Es más, hay plata para aumentar el 40% el sueldo, aumentar al 40% de lo que ya cobraban el sueldo de los funcionarios públicos de subsecretarios para arriba. Es decir, Macri cobra el 40% más y a nuestros barrios le quitan 1.000 millones de pesos de presupuesto para ejecutar las obras. Y cuando salimos a denunciar todo esto, ¿qué nos encontramos? Los paros, la represión, la criminalización, las actas contravencionales por el tema de la carpa, que un fiscal diga que poner un mantel para la mera subsistencia constituye una potencial actividad peligrosa, y nos encontramos con el aparato represivo en su totalidad. Esos derechos nacen y se defienden con el derecho a la protesta, que pasa a ser el primer derecho, el derecho que nos permite
que nos permite conquistar más derechos, el derecho que nos permite conquistar más derechos. Y la protesta es una herramienta para comunicar una voz, para comunicar un mensaje que usualmente no podemos comunicar. Este mensaje es el mensaje de las personas que no tienen recursos para, por ejemplo, presionar ante un juez. ¿Cómo llegamos a la Corte Suprema para que la Corte Suprema resuelva un problema? Es muy difícil. ¿Cómo llegamos a las autoridades? Las autoridades también tienen todos los canales, tenemos cerrados. Bueno, haga una nota, señora, haga una nota, señor. Ustedes saben que burocratizar los reclamos suele ser perderlos. No tenemos el tiempo a veces de burocratizar los reclamos y ni siquiera a veces tenemos la posibilidad. Entonces, la protesta pasa a ser la última herramienta y a la vez la primera que nos permite canalizar nuestras protestas para construir y defender nuestros derechos.
abrazos, para decirle a nuestros hermanos que sepan y que sientan que no están solos, que somos muchos los que multiplicamos todos los días este acompañamiento y esta necesidad de incluir, que lamentablemente y desde el desprecio institucional intentan acallar y silenciar. Nosotros vamos con mucho más a visibilizar y vamos a ser parte también de la inclusión, así que seguimos acá de pie hoy en el día 17, ¿no? De acá y de huelga de hambre. Queremos estar acompañando, trayendo mucha fuerza y de esta manera con la música como una herramienta que sirva para unirnos a todos, para concientizar.